El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía. Bueno, Miguel Ángel temprano nos hablaba de incertidumbre y de miedo por esa política que está aplicando Donald Trump en clave económica, en clave también internacional, desde que llegó a la Casa Blanca hace justo 6 meses. Me acompaña Mario González, que es responsable de negocio en España, Portugal y US Offshore de Capital Group. Mario, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Susana. ¿Tú cómo calificarías la política, la actuación de Donald Trump estos 6 meses? Empezamos con la pregunta fácil. Si tienes que dar un adjetivo, pues quizás errática, bastante agresiva y bastante errática, y la verdad es que como bien sabemos estamos sufriendo esta volatilidad, sobre todo los primeros meses del año. Nos acordamos en abril esa volatilidad, esa incertidumbre, que no es por los fundamentales, no es porque las compañías a nivel global o en Estados Unidos no ganen dinero o porque la economía americana no crezca, sino es sobre todo una volatilidad y una incertidumbre muy inducida por esas políticas quizás tan erráticas. Pero sin embargo, las bolsas van a su aire. Sí, porque están en máximos total. Totalmente. Están, no sé si desbocadas, pero tenemos a los principales índices marcando récords históricos, esquivando aranceles, esquivando el miedo a un menor crecimiento, el miedo a un repunte de la inflación, a que los márgenes empresariales se resistan. Bueno, que de momento parece que no hay efecto en la economía, que las economías aguantan. No sé si es por la inteligencia artificial también, ¿no? Bueno, pensamos que desde Capital Group bueno, ya sabéis que para entender un poco los resultados de las bolsas hay que ver un poco lo que es el sentimiento de mercado, que generalmente es más cortoplacista, más emocional, quizás un poquito más irracional a veces, y los fundamentales de la economía, que son algo más a medio y largo plazo. Y la verdad es que este principio de año hemos tenido un sentimiento, sobre todo alrededor del Liberation Day, un sentimiento de mercado pues mucho más negativo, que eso ha cambiado, y ahora tenemos las dos cosas en positivo. Tenemos un sentimiento en general positivo en bolsas, y después unos fundamentales tanto macroeconómicos como microeconómicos de compañías, pues que son en general bastante positivos. La economía americana sigue creciendo, el consumidor sigue teniendo dinero en el bolsillo, sigue teniendo empleo, la confianza del consumidor en líneas generales es positiva, tanto las compañías como los consumidores americanos están endeudados de manera bastante razonable. Eso no quiere decir que todo sea vino y rosas, pero sí tampoco es pues que sea un entorno tanto macroeconómico como microeconómico en Estados Unidos devastador. O sea que yo creo que un poco el mercado está encontrando un punto medio, y veremos para esta segunda parte del año pues cuál va a ser el impacto de estos aranceles. Veamos dónde vamos a aterrizar finalmente en estas negociaciones y vemos el impacto que va a tener en la economía americana. Desde Capital Group pensamos que es posible que haya un pequeño repunte de la inflación. Lo que nos dicen las compañías pues en Estados Unidos es que pues por ahora han estado ellos absorbiendo esa volatilidad de las tarifas y de los aranceles, y que potencialmente durante este verano y a partir del otoño pues ya se empiecen a ver esas subidas de precios, sobre todo en las grandes cadenas un poco de suministro, grandes cadenas retail en Estados Unidos. Entonces esperamos potencialmente un pequeño repunte de la inflación, no va a ser nada extraordinario, pero quizás hasta un 1% más de inflación, dependiendo de dónde acabemos con el tema de los aranceles. Y después, lógicamente, eso sabemos que la inflación pues puede ser un lastre para el crecimiento económico. Entonces también pensamos que puede haber una pequeña desaceleración de la economía americana, pero todavía, lógicamente, pues en crecimiento y con unos niveles de inflación bastante controlados, sobre todo si lo comparamos los últimos 2-3 años. Pero, sin embargo, tenemos un driver de crecimiento que es la inteligencia artificial y todo lo que es la tecnología, que además afecta a todos los sectores, totalmente transversal, y tenemos un elemento de eficiencia muy potente. Totalmente. Yo creo lo bueno también que llevamos hablando desde Capital Group, sabéis que somos la gestora activa más grande del mundo, invertimos en aquellas compañías que nos gusten, que pensemos que están bien gestionadas, estén donde estén, en la geografía que estén, que sean del estilo value, growth, core, no nos importa absolutamente nada el estilo, sino que nos importa son los fundamentales. Desde ese punto de vista lo que vemos, y vamos hablando de esto un tiempo, es que el mercado poco a poco se está ensanchando. O sea que por supuesto que la tecnología, encontramos oportunidad dentro de la tecnología, pero también encontramos oportunidad en Estados Unidos fuera del sector tecnológico, y también encontramos cada vez más oportunidades de inversión buenas fuera de Estados Unidos. Eso hace 24 meses era casi impensable. Teníamos un mercado pues muy liderado por Estados Unidos, muy liderado por el sector tecnológico y muy liderado por las llamadas 7 magníficas. Ahora estamos en un entorno muy diferente. Creo que, miraba antes una estadística, el 50% de las compañías del S&P 500 este año lo están haciendo mejor que el índice.
esto, si vamos a 12 meses atrás, era solo un 30%. O sea que son noticias muy positivas para nosotros, inversores activos, y sobre todo para los ahorradores e inversores que nos puedan estar oyendo, que vamos a poder encontrar oportunidades en Estados Unidos en otros sectores, sector por ejemplo industriales, sectores de utilities, sectores de la construcción, sector de la salud. La salud en Estados Unidos, por ejemplo, tiene unas valoraciones, está a un descuento del 50% del S&P 500, o sea que podemos encontrar de manera selectiva buenas oportunidades a buen precio también en el sector salud. Y sobre todo podemos encontrar pues oportunidades también fuera de Estados Unidos, en Europa, en mercados emergentes, y eso es una situación muchísimo más benigna y que pensamos que está aquí para quedarse. Y oportunidades también en el segmento de las medianas y pequeñas, porque también el mercado ha estado muy focalizado en las megacaps, en las grandes, ¿no? No sé si ahora también se está viendo un trasvase, ¿no?, hacia otro tipo de empresas de otro tipo de tamaños. Totalmente. Desde Capital Group no tenemos un foco específico en compañías pequeñas o compañías medianas. Sí que es cierto que hemos visto muchos inversores al principio de año, ¿no?, pues un poco con ese viento de cola que tiene la economía americana, ese crecimiento antes de la llegada de la administración Trump, y hemos visto pues bastantes inversores también institucionales que han, entre comillas, pues sobreponderado un poco más ese tipo de compañías. No les ha ayudado mucho pues toda esta incertidumbre, porque al final es verdad que las compañías pequeñas y medianas pues son más sensibles a cambios de tipos de interés, lógicamente un poco al crecimiento económico, pero sí, o sea, como siempre decimos, hay que tener un enfoque de inversión lo más amplio posible y ver allí las oportunidades ahí donde estén, sean pequeñas compañías medianas. Sí que es cierto que compañías domésticas, que generalmente pueden ser un poquito más pequeñas, compañías americanas, europeas, que tengan un negocio más doméstico, potencialmente pueden ser interesantes. Primero porque tenemos un entorno económico bastante benigno, con riesgos por supuesto, y desde el punto de vista de los aranceles pues suelen ser un poquito más inmunes a este tipo de aranceles, porque su negocio y su progreso suele ser más doméstico. El hecho de que el mercado se esté ampliando, ¿esto es bueno para el inversor? ¿Qué significa? Es muy bueno, son las mejores noticias que podemos tener, y pensamos desde Capital Group que es algo estructural. Los siguientes 10-15 años de inversión van a ser muy diferentes a los últimos 10-15 años de inversión. Y una de las variables que van a cambiar, pues por ejemplo, nos tenemos que acostumbrar a inflación un poquito ligeramente más normalizada, pues en torno al 2-3%. En los últimos 10-15 años hemos visto inflaciones prácticamente nulas. Nos tenemos que acostumbrar a tipos de interés, lo mismo, más normalizados, en torno al 2-3%. Lógicamente en los últimos 10-15 años hemos visto tipos de interés incluso negativos. Nos tenemos que acostumbrar a un crecimiento cada vez más divergente, donde diferentes economías van a crecer en diferentes magnitudes y con diferentes fundamentales. Y otra de las cosas es básicamente el poder elegir y poder tener que ser mucho más selectivos. Ese ensanchamiento de mercado son las mejores noticias que podemos tener para los inversores profesionales como nosotros, y por supuesto para los inversores que nos pueden estar escuchando, los ahorradores. Vamos a poder tener carteras más diversificadas, que no tengan tanto peso en muy poquitos sectores y en muy poquitas compañías, y poder tener pues al final unas rentabilidades que pensamos pueden ser atractivas, y sobre todo con un grado de diversificación muchísimo más grande. Esto va a ser muy bueno para la gestión activa, para poner en valor. Bueno, yo creo que ahora la gestión activa tiene la oportunidad de demostrar Totalmente cuánto puede aportar, para decir aquí estoy yo, para batir a los índices y para aprovechar ese ensantamiento de mercado. Totalmente, sí. Lo que al final, en los últimos 10 años, si lo que ha tirado ha sido la tecnología, dentro de la tecnología muy poquitas compañías, el estar indexado o tener un ETF pasivo pues podría ser algo que tuviese algo de sentido para parte de la cartera. En este entorno que estamos hablando de ensanchamiento de mercado, si estás ahora mismo en un ETF pasivo, estás invertido en las grandes compañías, y sobre todo en compañías, como ya sabemos, con pesos sectoriales muy determinados. Te estás perdiendo muchas oportunidades de inversión. En Estados Unidos, este año el mejor sector no es el sector tecnológico, es el sector industrial. Fíjate. Son las utilities. Después también está el sector tecnológico, lo está haciendo bien, por supuesto, pero básicamente hay oportunidades en sectores, hablamos antes del sector salud, en sectores más allá del sector tecnológico, donde podemos encontrar muy buenas oportunidades estructurales, quizás relacionadas con inteligencia artificial, pero también relacionadas con otro tipo de cosas. Para crear la nueva economía necesitamos la economía vieja. Los centros de datos no los crea Google, no los crea Facebook, no los crea Netflix, lo crean constructoras, los crean compañías de materiales. Esos centros tienen que estar acondicionados, o sea, tienen que tener aire acondicionado, porque sabemos la energía que consumen. Necesitan gente de energía barata y abundante. Todo esto lo que hace es generar oportunidades en diferentes partes de la economía. ¿Cómo seleccionáis en Capital Group esas compañías? ¿Cómo os acercáis a esas oportunidades en cada región, en cada segmento, en cada tamaño de empresa?
Lo primero, una por una. O sea, básicamente llevamos más de 90 Pico y años. pala. Pico y pala. El año pasado, simplemente para daros una cifra, nuestros analistas de inversión, tenemos analistas propios, que no compartimos lógicamente nuestro análisis con terceros, ni compramos ni vendemos nuestro análisis. Nuestros analistas hicieron 21.000 visitas a compañías. Y estos son visitas a los CEOs de las compañías, a los equipos directivos, a los empleados, a toda la cadena de valor. Básicamente con ese músculo de análisis es como podemos identificar estas oportunidades que lógicamente pues si estás en un ETF pasivo lógicamente te vas a perder, y si estás en compañías, en gestoras más pequeñas que no tengan ese músculo y que no tengan ese horizonte de inversión a medio y largo plazo como tiene Capital Group, pues lógicamente pues va a ser mucho más complicado que puedas identificar. Lo que ocurre es que el mercado va a ser más exigente, porque con una inflación del 2-3% y con unos tipos reales del 3 o 2 y mucho por ciento, pues al final tienes que dar ese paso hacia renta variable para batir a la inflación. Para tener rentabilidad positiva real. Totalmente. Las buenas noticias, una vez más, es que la renta fija funciona. Lo que pasó en el año 2022 fue una cosa histórica que no pasó en los últimos 50 años. Fue una anormalidad del mercado donde no protegió esa descorrelación natural que hay entre renta variable y renta fija, se rompió. Estamos ahora, vemos como la renta fija en nuestras carteras nos está protegiendo, nos está ayudando a esa generación de rentas, y la parte de renta variable también son en general buenas noticias, lógicamente de manera selectiva, porque vemos que pues los diferentes mercados, tanto Estados Unidos como en Europa como en mercados emergentes, pues podemos encontrar oportunidades de inversión. O sea que por supuesto pensamos que para cualquier inversor, lógicamente dependiendo de su perfil de riesgo, de sus circunstancias, tiene que haber siempre un peso en renta variable y un peso en renta fija. Lógicamente, pues dependiendo de sus condiciones, pues será un peso u otro. Pero por supuesto, o sea, la renta fija y la renta variable tienen diferentes papeles dentro de las carteras, pero esas son las maneras de poder, sobre todo a medio y largo plazo, siempre insistimos en eso, a medio y largo plazo, poder batir a la inflación y poder tener rentabilidades atractivas. Claro, podríamos decir diversificación, gestión activa, ¿no? Fundamentales, ¿no? Buscar los fundamentales, las empresas de calidad, ¿no? Y tener un horizonte de inversión realista a medio y largo plazo. Largo plazo, ¿no? Y no hablamos de grandes, largos plazos de 10 años, que sería lo ideal, pero bueno, 3, 5 años es fundamental. Sabéis que en Capital Group lo mismo, somos independientes, no pertenecemos a ningún banco, a ninguna aseguradora, y pagamos a nuestros gestores y a nuestros analistas basados en batir al índice, o sea, tienen que batir a su índice, en este caso en Estados Unidos al S&P 500, con un horizonte de inversión a largo plazo, a 8, 5, 3 y un año, y con esos pesos. O sea, lo que buscamos es darnos a nuestros inversores, a nuestros ahorradores, no solo rentabilidades atractivas a 1 o 3 años, sino a medio y largo plazo, también a 5 y también a 8. Oye, Mario, este verano, cuando tenga algo de morriña y esté ahí en la playa tomada del sol, de morriña de información económica y de análisis con cabeza, ¿no? Con criterio, ahí Capital Ideas lo encuentro. Eso es, capitalideas.es, ahí es básicamente es una web de nuestro think tank interno, ¿no? O sea, para aprender. Para ¿no? aprender básicamente pues las perspectivas que tienen nuestros analistas. Somos un poco frikis, algunos de nosotros no dirían, estos son un poco frikis, pero nos gusta, ¿no? Bueno, hay que leer de todo, y yo creo que para tomar decisiones, sobre todo de inversión, pues hay que estar informado, y lo bueno que son artículos muy cortitos, muy gráficos, muy visuales, que la verdad es que son bastante digeribles, y lo que intentamos es pues compartir con los ahorradores y con los inversores pues lo que piensa la gestora activa más grande del mundo, nuestros gestores, nuestros analistas, estos que hacen 21.000 visitas al año, pues ahí básicamente pues... O sea, que viven en un avión, ¿no? Viven en un avión, totalmente viven en un avión, pero la idea es un poco identificar esas oportunidades que la gestión pasiva pues lamentablemente no te puede dar. Bueno, ¿vacaciones? ¿Cuándo te vas? Vacaciones dentro de 2 semanas y ir a Estados Unidos, o sea que tomar un poco el pulso de todas las cosas en Estados Unidos. Bueno, yo claro, desde mi atalaya yo lo veo muy bien porque todos los días tengo material para contar y analizar, está entretenido. Otra cosa no, pero energía. Bueno, y aprender también aprendemos muchísimo. Yo decía a mis compañeros, y es que esto, o sea, de números tiene poco. Es más, es que es todo, ¿no? Afecta a todo. Es mucha negociación, es estrategia. Pero estrategia internacional, es empresa, son emociones también. Relaciones personales entre líderes, o sea, es que es un periodo, yo creo, fascinante de lo que es la historia, y algo de lo que también nos tenemos que acostumbrar a esto, que hablamos de los siguientes 10 años de los mercados, la importancia de la geopolítica pues cada vez va a ser mayor, o sea que sí, la verdad es que no nos van a faltar cosas de las que hablar en los siguientes meses. Y que aprender y disfrutar. Totalmente. Gracias, Mario, desde Capital Group. Un abrazo fuerte a todo el equipo y nos vemos en septiembre. Un abrazo. Gracias. Capital Intereconomía con la educación financiera.